como todos los días jueves, en este horario conversamos con nuestro querido kinesiólogo holístico Ignacio Díaz, quien en esta oportunidad por ahí nos trae una sorpresita. Ignacio, gusto de saludarte, muy buenas tardes. Hola Lobito, buenas tardes para ti y a todos los radioescuchas que están en sintonía de Radio Carnaval en el 104.5. Y efectivamente el día de hoy tenemos un tema súper entretenido y con una invitada muy especial. Así que yo no sé, Lobito, si te ha pasado alguna vez que después de la pega, después de la jornada laboral, quizás te duele un poquito el cuello, la espalda o alguna parte del cuerpo. No, es cierto, sí. Habitualmente es una cosa que ocurre. ¿Cierto? Y me imagino que para la gente que nos está escuchando seguramente tiene algún dolorcito por ahí ahora o se acordó de algún dolor después de su jornada laboral. Y fíjese, Lobito, que hoy día vamos a hablar de eso porque muchas veces no es que nos duela porque estamos más viejitos y por la edad, sino que muchas veces tiene que ver porque quizás nuestra forma de trabajar no es la correcta. Y es por eso que hoy día vamos a hablar de la ergonomía, es decir, la salud en el trabajo. Y me complace hoy en día presentarle a una colega, kinesióloga, ergónoma. Ella es Marian Jorquera, así que muy bienvenida, Marian, a los estudios de Radio Carnaval. Hola, muchas gracias. Un gusto y un placer poder estar aquí, compartir un poquito de esta hermosa ciencia que es la ergonomía con todos ustedes para que así también puedan tener unos tips sobre cómo poder mejorar estos dolorcitos que no siempre son a causa de la edad, como bien decía Ignacio, sino que son a veces muy asociados a nuestro trabajo. Oye, Marian, y bueno, ya que estamos hablando de esto y para la gente que no sabe, ¿qué es la ergonomía? Muy buena pregunta. La ergonomía es la ciencia que se adapta tanto al trabajo, ¿ya? Desde una perspectiva que podemos modificar el puesto de trabajo, ¿ya? Hacia el trabajador, no así al trabajador hacia el puesto de trabajo, ¿ya? Esto tiene que ver con tres focos especiales, que es el puesto de trabajo, la persona y la organización. En estas tres partes es donde podemos trabajar desde la ergonomía. Perfecto, entonces no hay que ver solamente el cuerpo, la ergonomía ve como el todo, por así decirlo, en el trabajador. Por así decirlo. Oye, y Marian, me imagino que la ergonomía, la salud del trabajo, tiene leyes o tiene quizás alguna información que quizás el radio escucha que está en este momento en sintonía, puede interesarle qué es lo que tenemos que saber en relación a la ley en Chile, qué es lo que es relevante hoy en día en relación a la ergonomía. Oiga, yo me acordé de algo a propósito. ¿Sí? He visto unas publicidades de donde venden vehículos con asientos ergonómicos. Y por ahí también me entró me picó el bichito y dije, ¿y qué será eso ahora? Vamos a hablar de los asientos ergonómicos, de hecho es una muy buena pregunta. Sí. Ahora, María, cuéntame un poquito qué pasa con la ley. Bueno, en Chile tenemos leyes hace mucho tiempo, pero hay algunas que son como las más relevantes, por así decirlo. Ya tenemos la ley 16.744, que está asociada a establecer un seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades laborales. En este caso, hay dos tipos, por decirlo de alguna manera, de poder entrar o ingresar a este seguro, ya que por una parte tenemos los trabajadores que están establecidos formalmente a través de contratos, que tienen que cotizar, en este caso no el trabajador, sino que el empleador, cotizar a través del organismo administrador de la ley, ¿ya? Y por otra parte tenemos las personas que son independientes, que también actualmente tienen la obligación de cotizar, ahí sí directamente, con la mutualidad que ellos estimen conveniente, que puede ser diversas, que en este caso tenemos a AH, tenemos a Mutual Seguridad, tenemos al Instituto de Salud del Trabajador y Instituto de Salud Laboral, ¿ya? Estas son como las principales. ¿Qué nos otorga esta ley? Que sienta como las bases para que los trabajadores y trabajadoras puedan mantener un seguimiento y una vigilancia en caso de algún accidente laboral, en caso de alguna enfermedad profesional, ¿ya? Por otra parte, tenemos la ley 20.001, que es la que se conoce como la ley del saco. Ya que antiguamente los trabajadores cargaban sacos de 50 kilos o más y que actualmente esta ley vino a reducir el peso que podemos cargar, tanto contemplando un peso máximo de 25 kilos, ¿ya? En este caso para los hombres. En caso de mujeres son 20 kilos y en caso de las mujeres embarazadas está prohibido, ¿ya? Las mujeres embarazadas no pueden hacer ningún tipo de carga manual de peso, ¿ya? Eso es súper importante. De aquí se desprende el protocolo de manejo manual de carga, que consideramos carga cualquier objeto animado o inanimado de 3 kilos hacia arriba,
¿Ya? Entonces, este protocolo viene a prevenir las lesiones por levantar algún peso, desplazar hacia la parte inferior el peso, trasladar, empujar o arrastrar. ¿Ya? Y esto nos lleva a tener también prevención en cuanto a las lesiones, principalmente en la zona lumbar, que son las que más se aquejan, las que uno más tiende a sufrir. ¿Ya? Y por último, tenemos un protocolo que se llama TEMERT, ¿ya? Que antiguamente, en el 2012, se llamaba exclusivamente de extremidad superior, ¿ya? Que duró hasta el 2024, a eso de marzo. En marzo del 2024, se modificó, ¿ya? Siendo así que, por decirlo de alguna manera, se expandió, ya que no solamente estaba enfocado en lo que es la extremidad superior, sino que también abarca extremidad inferior, la columna, ¿ya? Y también lo que es la parte cervical, que muchas veces nos duele, que normalmente lo asociamos a nuestro trabajo, a malas posturas, ¿ya? Lo importante de esto es que viene a prevenir, ¿ya? A prevenir trastornos musculoesqueléticos que pueden estar asociados a movimientos repetitivos, posturas forzadas o estáticas, vibraciones y también a lo que es el manejo manual de carga o de pacientes en algunos casos que son quizás más clínicos, más hospitalarios o del área de bomberos o de rescate. Perfecto. Oye, entonces, Marian, con esto yo puedo entender, y para que la gente también esté en sintonía con lo que estamos hablando, si yo tengo algún problema en mi trabajo, o quizás siento que quizás la carga es excesiva, hablemos de levantar peso, porque mencionaste la ley del saco. Y entonces, o el usuario que nos está escuchando debería acudir al ergónomo, al prevencionista de riesgo, puede ir a la AHA a consultar. ¿Cuál sería, si yo tengo la duda y digo, yo escuché a la Marian en la radio y ella dijo que no podía levantar más de 25 kilos y estoy levantando 30? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Sí, lo primero ahí en ese caso es consultar a nuestro empleador y ver quién es nuestro prevencionista de riesgo, ya que ellos tienen como la mayor parte de llevar los programas de seguridad y salud, ya que no siempre las empresas tienen algún ergónomo, ya que se pueda hacer cargo, ya. Entonces lo principal es poder acudir al experto en prevención de riesgo de la empresa. Si no es así, hacer este levantamiento con nuestro empleador y el empleador hacerlo directamente con la mutualidad a la cual estén asociados, ¿ya? Y así poner en marcha también si es que no se ha implementado alguno de estos protocolos, o si es que estamos a medias, porque muchas veces quedamos ahí entre papeleos y no podemos avanzar mucho en gestiones. Así que es súper importante que los trabajadores y los trabajadores puedan levantar la mano frente a algún tipo de dolencia que pueda estar asociado a las tareas que realizamos en nuestro puesto de trabajo. Súper importante. Sí. De repente lo evito, pasa que la gente tiene miedo de levantar la mano. Sí, porque dice, chuta, a lo mejor me pueden echar o van a generar un problema. Y en realidad todo esto está ante la ley, así que no tenga miedo en comunicar. Nadie le va a hacer nada malo. Al contrario, siempre tiene que comunicar porque está su salud en juego. Ahora, Marian, yéndonos al hueso de esto, ¿por qué es tan importante la ergonomía? ¿Qué nos previene una buena ergonomía en el trabajo? Bueno, la ergonomía, como habíamos dicho en un inicio, es una ciencia que incorpora distintos factores, ya que en este caso, como bien decíamos, a la persona como tal, como recurso humano, al puesto de trabajo y además la parte organizacional, ¿ya? Si todas estas están en armonía, por decirlo de alguna manera, podemos prevenir muchísimas lesiones, ¿ya? Las más asociadas en este caso a los trastornos musculoesqueléticos tenemos las tendinitis, que por ejemplo vemos de repente por movimientos repetitivos, por malas posturas, por ejemplo en la parte de la digitación, de los puestos administrativos que pueden salir más como a diario, por decirlo de alguna manera, las lumbalgias, los túneles carpianos. Esto también es importante tenerlo en consideración porque si nosotros trabajamos desde una perspectiva desde la prevención, más que desde una perspectiva que conocemos mucho en Chile, que es el ser reactivo, ¿cierto? Que actuamos cuando ya pasó. ¿Ya? Entonces, desde un enfoque de prevención, podemos disminuir lo que es el ausentismo laboral, mejorar también nuestras ganas de ir al trabajo, porque muchas veces se ve sopetada porque estoy cansado, porque me duele, porque además genera, aparte de la carga física, esto también genera por la parte organizacional, puede generar una carga mental y emocional que muchas veces ha sido un poco silenciada. Como bien decía Ignacio, muchas veces a uno le da miedo o le da
no sé, cosa, poder levantar la mano, porque lo pueden tildar de, ¡ay, qué complicado, qué conflictivo, o que quiere sacar la vuelta! Pero en realidad la parte de la salud emocional y la carga mental es súper importante, ¿ya? Porque muchos de los puestos de trabajo no solamente es la carga física, sino que, por ejemplo, hay puestos que son de atención al cliente, que tienen esta carga mental, que parece ser invisible, Claro. pero que en realidad uno a veces la lleva hasta la casa, y eso es complicado. Así es, harta paciencia tienen que tener esos puestos de trabajo, sobre todo cuando uno recibe reclamos y se encuentra con toda la emocionalidad de la persona. Oye, Marian, y recomendaciones generales para la persona que nos está escuchando, que quizás quiere mejorar su salud. ¿Qué nos recomendarías como cosas básicas para la casa, para la gente que trabaja con computador, quizás? Bueno, pensando en las posturas principalmente, que son las principales que uno de repente se encuentra o se autopilla, por decirlo de alguna manera, Sí. con posturas viciosas, o que incluso tratando de repente de acomodarse genera una postura peor, ¿ya? En este caso, por ejemplo, lo más importante es mantener la espalda recta, ¿ya? Porque de esta manera, si utilizamos una silla, quizás que no nos tenga quizás todas las comodidades, podemos tenerla bien apoyada, ¿ya? Lo importante en ese sentido es también mantener los pies apoyados en el suelo. Si soy, por ejemplo, una persona muy bajita y al estar sentada en la silla, y aunque esté con el tope abajo de la silla, aún así los pies quedan colgando, lo ideal es poder poner algo, una cajita, una tarima, algo que me permita que los pies apoyen, ya que de esta forma vamos a evitar la compresión en la parte posterior de las rodillas. Ajá. ¿Estas sillas giratorias como las que tenemos aquí en la radio son buenas? Sí, Sí. son buenas, son como las ideales, por así decirlo de alguna manera, porque nos permiten ajustar distintos aspectos, como la altura de la silla, si soy más alto, si soy más bajito, que tengan, por ejemplo, los apoyabrazos para que los antebrazos queden apoyados, porque esa es la idea o la función, y también de esta manera no cargar la parte de los hombros, para que Ajá. el brazo no quede colgando. Yo una vez me puse a girar en la silla, quedé mareado después. Un mal uso de esa Sí. silla. Claro. Oye, y entonces tenemos que hay que adoptar la silla, ¿cierto? El apoyapiés. ¿Qué pasa con la altura del computador? ¿Qué pasa con la vista? Siempre me preguntan por lo mismo. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal acá es cuando estamos expuestos a diferentes pantallas, ahora que tenemos esta como revolución de tecnologías, lo importante es que las pantallas de los computadores, sean notebook o pantallas externas, queden siempre a la altura de los ojos, Ya. ¿ya? Más o menos a una distancia en profundidad de unos 70 centímetros, para que nuestra vista no se fatigue, ¿ya? Porque otra cosa súper importante es la fatiga visual, que muchas veces podemos sentir los ojos resecos, que están rojitos, que sentimos como un poquito de arenita, o que, por ejemplo, empezamos a ver mal, y que no siempre está ligado a que usemos o no usemos un lente óptico, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, porque muchas veces cuando nos concentramos demasiado, podemos dejar de parpadear. Entonces, esto nos va a afectar, y es súper importante también hacer conciencia de el tiempo de exposición a las distintas pantallas que utilizamos frecuentemente, ya sea en nuestro trabajo o después de ello, porque el celular ya se ha hecho una extensión de nosotros mismos, y esto también nos puede generar alguna dolencia cervical, ¿ya? Perfecto. ¿Los lentes de filtro azul son útiles? Sí, Sí. sí, sirven bastante porque disminuyen la refracción de la luz en el Ajá. sentido de los ojos, entonces nos están protegiendo. Sí. Pero no sirven para todos los casos. Por ejemplo, hay lentes ópticos que tienen filtro azul, que serían para las pantallas. Hay lentes ópticos que tienen el filtro de la luz solar, de la radiación UV, que nos sirve para zonas externas. Entonces, hay también ahí que relacionarlo bien con lo que necesitamos, porque Ajá. no todo así como tenerlo todo junto no siempre es lo más óptimo. Oye, las tendinitis, la secretaria antigua, las de antes del computador, y les quedan malas 2-3 letras, tenían que hacer todo de nuevo, y por Dios que las sufrían, ¿eh? Exacto. Es, en ese caso ahí es un claro ejemplo de movimientos repetitivos y de ejercer, porque por ejemplo las ¿cómo se llaman las? ¿Digitadores? No, las ¿Máquinas de escribir? máquinas de escribir antiguas claro. eran súper como duras para poder hacer el tecleo, diferente a los teclados que conocemos actualmente. Claro. Entonces, en esos casos tiene una mayor prevalencia el tema de las tendinitis.
Sí. en la zona de las muñecas. La gente que trabaja con máquinas de coser industrial, que trabajan constantemente en ese momento, ahí como que se ponen medias como curvas para cuando están cosiendo, ¿eh? Exacto, porque ahí, por ejemplo, tenemos un tema de lo que tenemos que hacer, la postura del tronco, que lo ideal es que siempre esté lo más recto, pero también tenemos que hay una poca visual, ¿ya? Para poder que el material pase por debajo de la aguja. Entonces, ahí en ese tipo de puestos hay que tener una adaptación tanto del puesto de trabajo como también de la iluminación. Ya. Las personas que conducen sí que habitualmente sufren dolores aquí en los hombritos, sí. Sí, en ese caso, por ejemplo, lo ideal también es poder generar algunas pausas, que actualmente se conocen como pausas de descanso y de recuperación. Ya la idea de estas pausas es que podamos, como bien dice, pausar. Exacto. Darnos unos minutos, no es necesario de generar 30 minutos, una hora de pausa, sino que son pausas breves, en la cual nosotros podamos hacer lo que se llama un autoconocimiento y una autoconciencia, ¿ya? Porque es súper importante en los distintos puestos de trabajo poder conocer cómo nos estamos sintiendo. Cómo se siente nuestro cuerpo, dónde nos duele, qué podemos hacer. Entonces, este tipo de pausas nos puede ayudar a aliviar temporalmente esta dolencia y mejorar nuestro ánimo, porque alguien trabajando con dolor no funciona al 100%. Exactamente. Recién, Mariana, hablaste un poco de ciertas acomodaciones que hay que hacer y me acordé, Lobito, de que claro, hay gente que trabaja en la casa pero que no siempre trabaja en una mesa, trabaja acostado. Entonces siempre está la recomendación de que evitemos trabajar recostados en la cama, que puede ser muy cómodo quizá, puede estar muy abrigadita, sí. Pero la postura que usted está ejerciendo ahí puede ser pésima. Entonces, ojo ahí para las personas que hacen teletrabajo, ojalá pudiesen tener instalado su equipo de trabajo en algún escritorio, en alguna mesita. Si usted el día de mañana me dice, puta, es que el computador me queda muy bajito, un notebook, quizás póngale un par de libros abajo de la pantalla para subirla. Una cajita de zapatos. Alguna cajita de zapatos para subirla, digamos, y esté a la altura. Entonces, siempre hay que acondicionar un poco el lugar del trabajo netamente para que usted se sienta bien en su casa y obviamente pueda ejercer bien sus labores sin ir en desmedro obviamente de su salud. Ahora, hablaste un poquito del transporte, en un capítulo pasado habíamos hablado del lumbago, que es algo súper típico, y a mí siempre me gusta recomendarle a la gente que anda mucho en transporte público o que trabaja en el transporte público o muchas horas manejando, recuerde, siempre es bueno tener un cojín lumbar, ya para que ahí, sobre todo si está con algún dolorcito, este cojín lumbar le va a ayudar mucho a aliviar el malestar que pudiese existir. Siempre es bueno que ojalá el nivel del manubrio, digamos, del vehículo no esté muy arriba, no esté muy abajo, que de verdad usted sienta que está cómodo y no está forzando su postura al conducir. Lo otro que es súper común es no use la billetera en el pantalón detrás, digamos, en el trasero, digamos, y siéntese con ella. Eso es súper malo porque nos puede generar compresiones y una serie de problemillas que de repente la gente va a decir, ¿por qué me surgió este dolor? Y créame que puede ser simplemente porque usted está comprimiéndose ahí esa zona producto de la billetera. Entonces, ojo ahí, sobre todo los varones que estamos como mal acostumbrados a siempre dejarnos la billetera en el bolsillo y sentarnos ahí y estar con el apoyo constante, y eso no hace para nada bien. Ahora, Mariana Lobito recién habló hace un rato de las sillas ergonómicas, ¿ya? Pero me imagino que, bueno, para quien no tiene una silla ergonómica, ¿qué podríamos quizás recomendable? ¿Qué le podríamos recomendar? Sí, ahí tenemos varios puntos o varios tips que podemos dar si no tenemos una silla que esté al 100% adecuada, como dice Ignacio, que sea 100% ergonómica, o que no tengamos los medios para comprar una. Y tenemos una que esté relativamente en buenas condiciones. Ahí podemos utilizar, por ejemplo, un cojincito en la zona lumbar, si no podemos comprar algún cojín lumbar propiamente tal, algún cojincito para levantar un poquito si soy muy bajito, pero los pies llegan al piso. Incluso, por ejemplo, que no tiene que ver mucho como con las sillas ergonómicas, pero que tiene que ver con los trabajadores del transporte público o que tienen que conducir mucho tiempo por sus trabajos en camión y esas cosas, que se ve algo súper importante por la exposición durante tiempos prolongados, que son las hemorroides. Entonces,
hay unos cojines que se llaman picarones porque son redonditos y tienen un orificio en la parte central. Esto nos permite disminuir esta presión que se ejerce en esta zona y también sirve para las personas que pueden tener alguna dolencia o malestar por distintos motivos en la parte del coxis, ya sea porque tuvieron algún tipo de fractura y después de eso tienen que realizar su trabajo por largas horas de forma sentada. Entonces eso nos permite tener como una apertura, una ventana en la zona que nos va a disminuir la zona de presión. Perfecto, qué buen tips. Ojo ahí los de la línea 44, línea de colectivero en general, los micreros, las personas que están manejando muchas horas en su camión, su vehículo de trabajo, porque efectivamente es súper bueno tener de estos almohadones, picarones que se denominan, ¿cierto? Para prevenir muchas lesiones, porque de verdad, Lobito, y para la gente que nos está escuchando, tener problemas a nivel de la cadera, a nivel de la pelvis, pucha que es incómodo, sí. Ya, porque nos sentamos harto, ¿cierto? Porque es una parte de nuestro cuerpo que se utiliza bastante. Así que ya sabe ya, si usted no quiere tener problemas en su zona lumbar, en la zona pélvica tampoco, usa algún apoyo lumbar, cómprese, si tiene la oportunidad, comprarte este cojín como picarón, ¿cierto? Que les va a ayudar mucho. ¿Qué pasa en la construcción? Donde se usa la pala, el chuzo, donde se usa la carretilla. Ahí es donde más manejo manual de carga e incluso tenemos la presencia de lo que es la vibración del segmento mano-brazo o cuerpo completo. Porque cuando utilizamos, por ejemplo, los taladros percutores, eso genera una vibración que se transmite desde la herramienta o el equipo que vibra hacia nuestro cuerpo y también nos puede generar algún tipo de lesiones. Incluso cuando utilizan estas herramientas que se conoce como la guagua, para aplanar un poco y hay que apoyarla con los pies más el apoyo de mano y eso genera una transmisión desde la base de nuestro cuerpo hasta la parte superior. Entonces ahí se genera como la que es la transmisión de cuerpo completo. Entonces en ese sentido, más que no utilizar las herramientas es el tiempo de exposición. Y como dato o tips ahí en esos casos es la rotación del personal porque no podemos no hacer la tarea, ¿ya? Que muchas veces dentro como de lo que es la salud o la higiene se busca eliminar el factor, pero hay casos o veces en que no se puede eliminar. No se puede eliminar ni el factor, ni tampoco se puede modificar mucho la tarea, sino que hay que verlo por la parte organizacional, que tiene que ver con la rotación de las personas y los tiempos de exposición para que sea más llevadero, por decirlo de alguna manera, y no todos estén enfermos con alguna enfermedad profesional. Perfecto. Bueno, a mí siempre me gusta, Marian, hablar de las emociones, siempre el enfoque de salud de este programa, Lobito ya sabe, y la gente que nos está en sintonía sabe que este enfoque es bien holístico. Entonces, la idea es hablar de todo. Entonces, tú sabes que la emoción igual influye en el trabajo, ¿cierto? Correcto. Entonces, desde el punto de vista ergonómico, por así decirlo, hablemos de una ergonomía emocional, no sé si existe, pero ¿cuáles serían como las recomendaciones? Porque me imagino que no solamente es como cuida tu postura, haz bien la pega. Esa es la parte física, digamos. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Hay un factor emocional? ¿Influye? ¿Qué nos podrías como comentar? Bueno, como bien dices, no solamente es la carga física que tenemos los trabajadores, sino que también hay una carga emocional, ¿ya? La cual que también ha sido como un poco tabú desde el estallido social que nos ha generado muchas veces temas que no han sido hablados, como la depresión, el estrés, las crisis de ansiedad que muchas veces se han gatillado por distintos temas, no solamente por la parte laboral. Y es súper importante también aprender a reconocer estas emociones y no silenciarlas, porque también hay un estigma social asociado a que no decir lo que siento para que el resto no se sienta comprometido, o el no mostrarme vulnerable, el no mostrarme débil, y que muchas veces nos lleva a somatizar nuestras propias emociones, que pasan desde un plano que es psíquico-emocional y lo trasladamos a la parte física. Por ejemplo, se puede ver la asociación de el estrés o la ansiedad asociado a la parte central del pecho, a la opresión, a sentir que tengo duro la parte de los hombros, la parte del cuello, o incluso la zona lumbar. Entonces, es súper importante aprender a reconocer que nuestras emociones también son parte de nosotros y aprender a liberarlas. ¿Eso afecta más al hombre o a las mujeres? A todos por igual, pero tiende a haber un factor psicosocial más prevalente en los hombres, porque
por cosas transgeneracionales. Los que los hombres callan. Exacto. Es que Sí, transgeneracionalmente se les ha dicho siempre los hombres no sienten, los hombres no lloran. Claro. Entonces, han sido como cosas que se vienen arrastrando socialmente y emocionalmente por generaciones y por familia. Entonces, ese aprendizaje de aprender a reconocer lo que siento, cómo lo siento y hablarlo es súper importante. De hecho, hay, desde la parte de psicología laboral, existe el protocolo psicosocial que ve muy en específico este aspecto asociado a lo que es el ambiente laboral. Mira, buenísimo, ya saben, ya la gente que nos está escuchando, la emoción es súper importante. Si usted se siente mal por dentro, va a empezar a manifestar alguna enfermedad por fuera, y si usted se siente mal por fuera, también va a empezar a manifestar algo por dentro. Entonces, ojo ahí, cortemos un poco el estigma de que el comunicar algo es sinónimo de debilidad en alguna empresa o significa que me van a echar si yo comunico. Al contrario, usted tiene que cuidarse, así que te quería dar las gracias, Marian, por tu tiempo, por la información. Ya sabemos, ya Lobito, ya sabemos allá en la casa de que la ergonomía no es solamente función de la empresa, sino que también es función de nosotros mismos. Es decir, tomar las riendas de nuestra salud y hacerse responsable, es decir, lo estoy pasando bien, lo estoy pasando mal, o creo que hay una excesiva carga laboral o de peso o de cualquier tipo. Entonces, la gente, nuevamente, los invitamos a que alce la voz de buena forma, obviamente, que genere las instancias quizás con su empleador, pero no haga vista gorda, como se dice, a alguna situación donde usted quizás le esté pasando mal físicamente y se esté aguantando ese estrés o ese mal pasar. Oiga, durante un tiempo, en alguna empresa, oficina, cuando llegaban hacían 10 minutitos de ejercicio, 10 minutitos de aeróbica. Eso como que se perdió un poquito. Se ha ido perdiendo, pero es súper importante porque nos genera un vínculo como equipo de trabajo, nos genera un espacio de distracción. Y se puede hacer no solamente al inicio de la jornada, se puede hacer tanto al inicio, en la mitad o al final de la jornada, porque esto nos genera como un break, una pausa, tanto mental como física. Y es súper bueno porque así también aprovechamos de movernos, de salir de nuestro puesto de trabajo, de evitar también cuando estamos muchas horas sentados, de ponernos de pie. Pero también es importante reconocer que no solamente necesitamos hacerlo como grupo, también tengo que hacerlo solito, si nadie más lo quiere hacer porque están muy ocupados, también genera decir, uy, ya pasé 50 minutos, una hora en lo mío, ya, me doy 3 minutitos, me paro, me muevo, aprovecho la caminata de ir a buscar el cafecito, de ir a hablar con el compañero, de moverme, elongar, hacer pausas, no solamente como en la parte física que uno conoce, sino que también de los ojitos, mirar hacia distintos lados, circulitos con los ojos para distintos lados, también nos va a ayudar mucho con lo que es la fatiga visual. A mí no me dejan mirar para el lado. Depende qué tanto. Muchas gracias, Marian, muchas gracias por tu tiempo y bueno, dejamos obviamente toda esta información a la gente que está en sintonía de Radio Carnaval. Si tienen dudas, si tienen alguna pregunta para nuestra ergónoma, nos pueden escribir y cualquier cosita vamos a estar ahí atentos para poder resolver sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos encontramos el próximo jueves. Nos vemos. En Radio Carnaval le indicamos la hora.